El camino a Emaús en 40 días. Capítulo 6. Cuando la mano del Todopoderoso dirige. Cuando la enorme embarcación detenida por mi mano poderosa en los montes de Ararat se posó, Noé, sus hijos y esposas, y la esposa de mi siervo Noé, salieron junto a todos los animales y todas las plantas, alimentos y semillas, que fue preservado dentro de ella. Aunque todo ahora era más difícil para el comenzar, todos estaban agradecidos por haber sido salvados. Rindieron culto a mi nombre y comenzaron a multiplicarse y a henchir la tierra. Noé, en un desliz, un día se embriagó con el jugo de la vid, y quitando sus ropas y quedando tirado en el suelo, su hijo menor le vio y se burló de él con sus hermanos. Cam, el menor, era osado y un tanto rebelde, mas esta burla, al ver las carnes de su padre, lo llevó a ser maldecido por éste, pues Cam conocía la ley, y en ella había sido instruido, y al no voltear su rostro y ver la forma de cubrir a su padre, le deshonró. Así sus hermanos al saberlo fueron, y con sus manos y espaldas cubrieron la desnudez de su padre. La descendencia de estos tres hermanos siguió aumentando y se repartieron la tierra que estaba ante ellos. Los habitantes se seguían aumentando en la tierra. Y de los descendientes de Cam, su hijo mayor, Cus, éste engendró a Nimrod, rebelde y obstinado, que no temía mi nombre, e instigaba a su descendencia y familiares contra mí, y la maldad comenzó a crecer. Así esta descendencia rebelde encontró una gran llanura en Sinar, y como toda tierra de fácil acceso, que buscan los rebeldes para hacer hoy sus grandes centros de perdición. Así también desde antaño. Allí controlados e incitados por el primer rebelde, que, arrojado del cielo, creyeron poder hacer una gran rebelión contra Mi. Así su orgullo, vanagloria y una nueva forma de adoración comenzó, y mano a mano, con una forma de gobierno tirana y déspota, comenzaron una gran construcción, y todos al hablar una misma lengua estaban en común acuerdo. Así día tras día, su torre desafiante aumentaba en tamaño y elevación, a costa de los más crueles sacrificios. Allí, cuando todos estaban juntos, sin querer esparcirse, confiando en ser los más poderosos y reconocidos de su tiempo, yo bajé acompañado, a ver la edificación espuria e idólatra que éstos hacían. Poniendo estos por tierra, mis palabras en total incredulidad de que no destruiría más al mundo por agua, estos decían que allí se salvarían por ellos mismos de otra destrucción. La amalgama de ideas religiosas espurias hacía que la paz huyera y atentaba con la felicidad y traían la inseguridad por doquier. Sus mentes corrompidas llegaban a conclusiones erróneas, que las tomaban y esparcían como verdad entre todos y los amantes, a la complacencia del yo, le seguían. Así estos líderes rebeldes luchaban por apartar la mente de muchos de los estatutos divinos y la lealtad a Mi, como su creador y sustentador de todas las cosas. Impulsados estos líderes por el archengañador, resistían todo lo opuesto a sus planes y propósitos. Leyes opresoras iban de camino a la culminación del tan codiciado proyecto, y no desistirían de llevar a cabo sus degradantes propósitos. Así que viendo esto, fuimos allí y confundimos su lengua, y así ninguno pudo más entender a su compañero y no pudieron comunicarse entre ellos y tuvieron que desistir y ir cada uno según su lengua por su camino. Y terminó su obra de Babel, porque la confusión llegó allí desde los cielos, por y poder, en confusión de su forma de comunicación, de su lenguaje. Allí luego, cada uno en el lugar que se establecieron, pudieron ya libremente decidir qué hacer por sí mismos. Así también, igual que a Jafet, Sem se multiplicó y muchas generaciones pasaron, hasta que vi la necesidad de comunicarme con un hombre, que, aunque vivía entre crédulos e incrédulos,
me temía. Abram vivía entre una sumida idolatría a su alrededor. La maldad caracterizaba aquella ciudad donde él habitaba, pues la idolatría se generalizó y casi en todo rincón de la tierra ésta estaba. Así llamé a mi siervo Abram a salir de en medio de ellos, a una tierra mejor, y dejar atrás allí a los rebeldes transgresores. Así Abraham, descendiente de Noé, a través de Sem, y su descendencia permaneció puro ante Emei, y decidí a través de él levantar mi descendencia. Abraham tenía muchas luchas. Su vida no era feliz en Ur, aunque tenía mucho, pues su mente y corazón no eran afines con los habitantes idólatras de aquella perversa ciudad, donde la idolatría al yo era su religión y su ley de gobierno. Allegándome a Abraham, le hice mi llamado y éste presto sin vacilar, ni medir consecuencias de lo que dejaba atrás, avanzó por fe y no por vista. Junto a su esposa estéril, su sobrino y los que fueron con él, Abraham estaba inquieto. Él había salido con su padre de Ur de los Caldeos, mas sabía que donde luego se asentaron en Harán con su padre, no era donde yo deseaba que él se asentara. Pues mis instrucciones fueron claras. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y te haré una gran nación. Te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré al que te bendiga, y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham analizaba en su mente mi mensaje, vez tras vez, y sabía que allí junto a su padre y la casa de éste no era su lugar. Así pues, se despidió de ellos y avanzó por fe, y no por vista, pues confiaba en mis palabras. Su padre quedó indignado. Lo tomaron por loco. Mas mi siervo Abraham tenía fieles principios y convicciones, y anhelaba servirme de todo su corazón, sin importar lo que tuviera que dejar atrás. Así, tras su largo y arduo peregrinaje, Abraham y los suyos llegaron a la tierra de cananeos, y allí le hablé en aparición, a mi siervo por su fidelidad a mí, y le revelé que esa tierra sería de su simiente. Y él, al saber tan grande maravilla, me adoró. Así fue al monte entre Betel y Jai, y erigió allí un altar a mi nombre, y me adoró. Siguió su recorrido bajo a tierras del sur, y una hambruna le obligó a ir a Egipto para allí tener su primera prueba. Abraham mantenía intacta su fe, aunque venía de un padre que vivía en dos pensamientos y actuares. Él era visto como raro ante los idólatras, pues él no escondía su fe y no escondía su confianza plena en mí. Pero Abraham debía aprender una dura lección, que aún ni sabía que era débil de esto: el miedo a perder la vida por causa de su hermosa esposa. Así que en Egipto aprendió que yo soy muy vigilante con mis hijos fieles, y que no hay poder terrenal que se interponga a mis designios. Aunque sufrió amargamente la separación momentánea de su esposa amada, fue ante mí en real ruego y súplica y perdón por su pecado de la mentira, y yo le escuché, y fui por él, y vindiqué su nombre, y puse temor y plaga sobre la casa del faraón. Y así liberé a su esposa y a mi siervo Abraham de la mano del faraón. Y le engrandecí de la mano de éste, y así siguió su camino de regreso entre Betel y Jai, donde yo le aparecí allí, y allí hizo sacrificios a mi nombre, y me alabó. Su sobrino le acompañaba, mas éste era de dos pensares. Quería servirme, pero también amaba lo terrenal, y esperaba una oportunidad para partir lejos de su tío, por el esplendor que brillaba en sus ojos, por las llanuras del Jordán. En un altercado entre sus pastores y los de su tío, resolvieron ir con toda su casa a la llanura. Así quedó Abraham en Canaán y Lot cerca de las llanuras de Sodoma. Así, luego de este zarandeo, Abraham quedó nuevamente listo para escuchar mi voz, y le dije: alza tus ojos y mira desde aquí
a los 4 puntos de la tierra, que vean tus ojos, pues toda esta extensión de tierra, pues la daré a tu simiente por siempre. Así que ve ahora, y recórrela a su largo y ancho, porque a ti te la daré. Y así hizo mi siervo Abraham, y fue hasta Hebrón, y allí levantó altar a mi nombre. Mas, aunque Abraham me era fiel, la tristeza embargaba su ser, a causa de la esterilidad de su esposa, porque al ver la aflicción de ella, él también se afligía, mas en perseverante fe y convicción de mis palabras, continuaba tras mis pisadas. Así, mientras más Abraham me buscaba, más Lot se encaminaba a la ciudad del mal, y siendo llevado como botín de guerra por peleas y conquistas de reinos, Abraham y sus siervos le salvaron, mas Lot y su casa no quisieron volver con Abraham, y se regresaron a Sodoma. Así es la terquedad del corazón humano. Les dejo ver el peligro, y pongo ante ellos la salida. Mas la avaricia, el culto a la complacencia y el lema de hacer lo que cree que es conveniente, le lleva a la ruina y destrucción. Abraham, pese a la negativa de su sobrino, resolvió como siempre seguir mis caminos, y de regreso el rey de Sodoma salió a su encuentro y quiso adorarlo, llenándole de todo botín de guerra. Mas éste no aceptó, porque él reconocía que yo le había dado la victoria, y que él tenía lo más preciado que puede tener un hombre, mi bendición y protección. Así también, salieron mis palabras al encuentro de Abraham cuando éste venía de la victoria sobre los reyes que atacaron la ciudad donde estaba Lot y su familia, y le bendije y hice símbolo de pacto con él por medio del pan y el vino, y él me dio de todo, el diezmo. Así Abraham huyó de lucrarse de la conquista, y solo el alimento que comieron los que con él iban fue lo que aceptó y volvió a su lugar. Abraham no lo entendió del todo, pero fui yo, a través de Melquisedec, quien le hablé y le bendije. Así, Abraham, lejos de los suyos de su tierra natal, debía ser modelado por mí y debía aprender mis planes y propósitos. Abraham seguía día tras día fiel a mí, mas su preocupación de no tener descendencia le abrumaba su corazón, mas esto no le hacía desistir. Así hice pacto con él, y le llevé a mirar las estrellas del cielo, y le señalé que así de incontable sería su descendencia. Le hice un recuento, un recordatorio de dónde los saqué, y lo que hasta ahora había hecho por él, y le indiqué hacer sacrificios de pacto conmigo, y a la vez otra prueba de su lealtad a mí. Abraham corrió a hacer su cometido sin vacilar, y todo un día cansado, esperó por mí, luchando por mantener intactas las ofrendas. Cuando pasó el día me acerqué a él y le revelé el futuro. Así dije a Abraham mi siervo, tu simiente peregrinará por esta tierra, que aún no será suya y servirá, y será afligida por 400 años, y yo castigaré a aquella nación a quien ellos servirán, y saldrán de allí prósperos. Mas tú, tus días llegarán a su fin en buena vejez, y descansarás, y cuando la maldad del amorreo llegue al límite establecido por mí, será la 4ª generación de tu descendencia, y vendrán ellos a poseer esta tierra. Así ya comenzando el siguiente día, allí con mi siervo Abraham, pasé mi fuego entre los animales de sacrificio para hacer pacto con mi siervo, y le confirmé los límites territoriales, en los cuales su descendencia habitaría. Mas mi adversario inquietaba a la mujer de mi siervo por ser estéril, y ésta quiso resolver por sí misma la situación de darle hijos a mi siervo, y al igual que la mujer en el huerto del Edén, instigada por el príncipe del mal, fue el medio por el cual mi siervo Abraham cedió e introdujo el dolor en su casa y su simiente hasta el día de hoy, trayendo una egipcia al lecho de su marido. Esta concibió, y luego viéndose con la semilla de mi siervo en su vientre, ésta se ensoberbeció, y la mujer de mi siervo le afligió, y ésta huyó.
Pero mi ángel que envié a ella le apareció y dio mandato de volver a ser sumisa a su señora, y le reveló el nombre de su hijo que llevaba en su vientre. 86 años tenía mi siervo cuando nació su hijo Ismael, de la sierva egipcia. 13 años luego, aparecí a mi siervo Abraham. Nuevamente hice pacto con él, reforcé mi alianza con él, y cambié su nombre y el de su esposa. Ahora sería llamado Abraham, padre de muchedumbres, y su mujer, Sara, madre de naciones. Le revele la señal del pacto en todo varón, por medio de la circuncisión, al 8º día de su nacimiento, y todo el que viva en su casa natal, siervo o extranjero, debía hacer de igual manera. Le reafirmé otra vez el territorio que heredaría su descendencia, y le dejé saber que a través de Sara sería cumplida esa promesa con el hijo que yo le daría a través de ella. Sara escuchó esto y se rió. Mas yo no tomé en cuenta esto como maldad, pues yo sabía que ante los humanos esto era imposible, por su edad avanzada y el cese de su costumbre como mujer. Abraham también esto le extrañó muchísimo, mas resolvió creer por fe como era su costumbre. Le revela el nombre del hijo que tendría con su mujer Sara. Isaac será llamado, y le dejé saber que haría pacto con él, y su simiente perpetuamente. Angustiado Abraham por su hijo Ismael, le dejé saber que a él también le bendeciría yo. Mas mi pacto no sería con él, y le establecí el tiempo del nacimiento del hijo de la promesa, y de allí partí. Así mi hijo Abraham corrió a circuncidarse él y toda su casa en aquel mismo día. Abraham no padecía de dilación, sino que se esforzaba por cumplir mis mandatos, e inmediatamente quería ponerlos por obra, y cada día se esforzaba en su vida. Así esto que es perfume ante mí, me complacía en revelarle yo mis designios a mi siervo Abraham. Yo le revelé la destrucción de Sodoma y demás ciudades perversas, pues él no solo meditaba en mi noche y día, sino que su corazón era dispuesto a mis mandatos, y su fe en mí crecía cada día más por su plena confianza en mí. Abraham era justo, amable y hospitalario, y me allegué a él con mi compañía de paso a la ejecución de mis justos juicios. Abraham nos recibió y puso manjar ante nosotros, y allí sin perder ningún tiempo compartió y disfrutó toda nuestra estadía con él. Allí les reiteré mi promesa de darle un hijo, y Sara rió y lo negó, mas le indiqué que para mí, el Dios eterno, no hay nada imposible. Así de camino a Sodoma, mis acompañantes fueron delante, y yo me retrasé y revelé a Abraham mis designios. Y éste intercedió por su parentela que allí moraba. Asentí con él ante su pedido, y éste quedó en ruego ante mí por su parentela. Llegando a las ciudades de negra pecaminosidad, Lot recibió a mis enviados, y éstos ayudaron a Lot ante la perversidad que se levantó esa noche. Apremiaron a Lot y su familia que estaba bajo su techo en su casa. Lot quiso alertar a su demás familia independientes ya de él, pero estos, ya totalmente corrompidos, no le hicieron caso, pues pensaban, «Este siempre ha vivido entre nosotros y con nosotros. Se ha lucrado en este lugar y ahora nos habla de juicio». Así es de nula la influencia de aquellos que participan de lo mismo que ofrece el mundo y luego quieren ser heraldos entre ellos. De cierto os digo, su voz no será oída. Así, Lot fue sacado con su familia de Sodoma y le fue dada instrucción de no mirar atrás, de ir a la montaña, mas él insistió en ir a una pequeña ciudad, poniendo sus deseos encima de los mandatos divinos, y allá le fue dado paso, y su mujer, que era vana en avaricia y llena de complacencia propia, miró hacia atrás, rebelándose al mandato divino, y se convirtió en estatua de sal hasta hoy. Y llegaron Lot y sus hijas a Zoar, casi amaneciendo, y hice llover sobre Sodoma como en Gomorra, fuego y azufre, y destruí toda ciudad
en aquella grande llanura y todo morador allí con todos sus frutos. Lot no solo demoró y vaciló por lo que dejaba atrás. Su corazón estaba en todo lo que poseía y perdió lo que realmente era importante, su esposa, por fomentarle la rebeldía y la complacencia propia, y el temor a mis mandatos en sus hijas, las cuales concibieron de él, aun sabiendo que su padre tenía familia con su tío Abraham, allí la descendencia de los moabitas y los amonitas. Así, en tal tristeza, fueron los últimos días de Lot. Mientras el infortunio estaba en la vida de Lot, por apartarse de mis designios para él y los suyos, Abraham partió hacia Gerar, y allí el rey de dicha tierra vio a Sara y su hermosura, y Abraham volvió a temer por su vida, y declaró que ésta era su hermana. Y Abimelec tomó a Sara, y la llevó consigo. Pero yo intervine con él en sueños, y le sentencié, y éste me temió y devolvió la mujer a su marido. Pues éste clamó a mí, y yo vi que su petición era justa, y le perdoné la vida, y le revelé a este rey mi poder, de detenerle, en tomarla y tocarla. Le indiqué pues que mi siervo Abraham era mi profeta, y que, al devolverle su mujer, pidiera oración a él por su vida y por toda su casa. Así hizo este rey, todo sin vacilar, y reclamó este Abraham, y este rey dio dote a Abraham a causa de Sara, y le dio a escoger para que habitara en su tierra donde bien le pareciese a mi siervo Abraham. Así el clamor de mi siervo Abraham por este rey ante mí, sano a Abimelec y a toda su casa, porque yo cerré la matriz de toda su casa por causa de Sara, mujer de mi siervo Abraham. Así visité a Sara, y ésta concibió de su marido, y nació Isaac en su vejez de ambos, y cuando ella ya no tenía por mucho tiempo la costumbre de las mujeres. Esto fue todo un evento, y dije a Abraham: este será el que bendeciré, y de él saldrá el comienzo de una gran nación. Así Abraham circuncidó a su hijo Isaac al 8º día, de acuerdo al pacto que teníamos, y se hizo gran festín el día que éste fue destetado. Este día fue de alegría y de tristeza a mi siervo, pues burlándose la egipcia, Sara lo notó, y demandó de su marido que le expulsase a ella y a su hijo Ismael de su presencia, pues no quería que su hijo Isaac heredara con Ismael, el hijo de la esclava egipcia. Esto contrario a mi siervo Abraham, mas yo había tomado la boca de Sara su mujer para hablar esto, y le confirmé a mi siervo, a Abraham, que hiciera como su mujer había dicho, y que no temiera, que yo sería por Ismael, y de él también saldría una gran nación, mas no de los que me honrasen y me temiesen, sino que serían voluntariosos en su propio proceder. Abraham entendió que siendo así que el hijo de la promesa no debía quedar junto a su hijo Ismael, y poniendo en mano de su madre pan y agua le entregó a su hijo y le despidió, y éstos fueron vigilados por mi ángel para preservarles la vida, y cumplí la promesa que hice a mi siervo Abraham. Así, este hecho doloroso zarandeó ese lugar, y quedó el camino abierto para el desarrollo e implantación de la verdad y el respeto por mí en Isaac, y éste creció alabando y glorificando mi nombre. Así pues, la constante oración de fe, el no posponer mis mandatos, el vivir de acuerdo a ellos, sin doblar ni a derecha ni izquierda, al cuidado y gratitud de lo que le conferí, su servicio de fidelidad a mí, huyendo a cada paso del pecado. Esta era la costumbre de Abraham, y así instruyó a Isaac, su hijo. Mas a pesar de toda prueba aprendida y superada, mi siervo Abraham amaba a su hijo más que a mí, por lo tanto, debía superar esto. Así que me allegué a mi siervo Abraham, y le pedí que me ofreciera su único hijo en holocausto, donde yo le indicaría. Abraham. Mi siervo se estremeció desde lo más profundo de su ser. Luchó en contra de sus sentimientos. El enemigo le sugirió que esto era injusto, cruel y déspota.
Pero él atajó estos pensamientos y pese a que todo su ser se negaba, avanzó en la orden que le di. 3 días de largo camino y tristes pensares con los cuales luchaba este paso hasta que le señale el lugar. Allí subiendo al monte, solo con su hijo, la leña y el fuego, iba en plena confianza de mi amor por él y el hijo de la promesa. Preparó todo y reveló ante la pregunta insistente de su hijo que el mandato mío era que él sería el sacrificio. Su hijo criado en una fe firme, no se rehusó, sino que conviniendo con él, se sometió a mi voluntad, y allí, entre un corazón quebrantado, pero confiado en mí, mi siervo levantó el instrumento para sacrificar la ofrenda. Al ver su decisión resuelta, a pesar de todo sentimiento humano que le embargaba, lo llamé y le recompensé su fidelidad, preservándole la vida a su hijo. Allí, él entendió que una fe y confianza implícita en mí es la real y única felicidad. Allí proveí para el sacrificio un cordero, y allí me alabaron padre e hijo, y su corazón rebosaba de intensa gratitud. Abraham se aferró a la promesa de que Isaac era el hijo de la promesa, y que él era el comienzo de una gran nación. Esto no lo llevó a vacilar, sino en fe creyó en mis palabras que son fieles y verdaderas. Esto marcó a su hijo en fe y confianza en mí, para siempre, y Abraham fue llamado hasta hoy el padre de la fe, pues llegó a la estatura de poner fe total y plena confianza en mí. Su esposa murió, y él quedó dirigiendo a su hijo, y aunque volvió a tomar esposa, y de éste le nacieron hijos, les dio herencia establecida antes de su muerte, y arregló para su hijo el tener una esposa, que no apartara a su hijo de mi camino. Así envió su más leal siervo de su casa, que me temía y confiaba en mí, y éste clamó a mí, y yo le bendije. Y le señalé la moza, que sería la esposa de Isaac, mi siervo, el cual me buscaba día y noche como su padre, y que me reverenciaba con su vida, día tras día. Así mi siervo Abraham cumplió su misión y le llevé al descanso. Y sus 2 hijos Isaac e Ismael le sepultaron en la cueva donde Abraham compró, en la heredad de Efrón, para sepultar a Sara su mujer, y allí esperan mi llegada por ellos. Así Abraham fue llamado el padre de la fe, fe sin la cual ninguno verá mi rostro y vivirá. Mes 2, tiempo del Eterno, 30 del mes 4, 2025. Día 6.